Hola, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes quienes nos acompañan en este evento que de verdad estoy súper contenta, que es la presentación del ya número 7 de la revista Cultura de Paz y Derechos Humanos. Esta revista es una maravillosa colaboración que tiene el Secretariado Ejecutivo del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública a través del CEPREVIDE, que es el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, con la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz. Le agradecemos mucho el apoyo al titular, licenciado Martín Aurelio Ramos Rubalcaba, titular del Secretariado Ejecutivo, y a mi querido compañero Javier Ricaño, le mando un abrazo muy, muy fuerte, director del Centro Estatal del CEPREVIDE. El gobierno del estado de Veracruz trabaja arduamente en coordinación con el Poder Legislativo en la actualización de diversos ordenamientos legales estatales y su homologación con los ordenamientos federales en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, igualdad entre hombres y mujeres, asistencia y prevención de la violencia familiar, integración de las personas con discapacidad, también derechos de las personas mayores, medidas alternativas a la solución de conflictos, desaparición de personas y las que competen directamente al CEPREVIDE, la Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia para el Estado de Veracruz, que se promulgó el pasado 1 de marzo del 2021 de este año por el ingeniero Cuitlahua García Jiménez, gobernador del estado, abatiendo el rezago legislativo en la materia de muchos años atrás. Estas acciones destacan el interés y el esfuerzo del gobierno del estado para desarrollar políticas públicas que el gobierno del estado en materia de prevención de las violencias, así como de la construcción de una cultura de paz con base en un enfoque diferenciado de derechos humanos, la cultura de la legalidad, la igualdad y la no discriminación y la equidad, temas que tienen como punto focal la educación para la paz y la no violencia en los diferentes ámbitos y niveles, es decir, en los ámbitos educativos, comunitarios, indígenas, entre otros. En este número, la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos, junto con el CEPREVIDE, acercamos a su reflexión dos temas relevantes y vinculados entre sí: la prevención social de las violencias y la educación para la paz y la no violencia, esperando que estimulen y propicien ideas, intercambios, coincidencias e iniciativas en beneficio de las personas. Esta revista es un esfuerzo para acercar estos temas principalmente al funcionariado de gobierno del Estado y a la sociedad en general. Hoy, por el tema que nos compete, por el número por el número de la revista que hoy vamos a presentar, pues la verdad es que no puedo más que sentirme súper halagada y muy contenta por el panel de quienes nos acompañan en esta presentación. Nos acompaña la maestra María Eloísa Solís Terrazas, la doctora Zulme Avianey Amador Rodríguez y el licenciado Adrián Rangel Juárez. Voy a pasar a leerles unos breves resúmenes curriculares de ellas. Bueno, por su parte, la maestra María Eloísa Solís Terrazas actualmente es directora del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar del Estado de Chihuahua, donde coordina la Estrategia Estatal para la Prevención de la Violencia Familiar. Cursa un postdoctorado en Derechos Humanos con especialidad en protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y grupos vulnerables por el Centro de Estudios de Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Tiene además estudios doctorales en la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación por la Universidad del País Vasco, en el País Vasco, así como estudios avanzados en industrias culturales por esta misma universidad. Cuenta además con una maestría en ciencias con especialidad en comunicación por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, y una licenciatura en Ciencias de la Comunicación con mención honorífica de excelencia por esta misma casa de estudios. Ella ha dirigido equipos de trabajo en dependencias gubernamentales y sociales, así como académicas. Ha sido ponente nacional e internacional en temáticas relacionadas con el análisis social de la violencia, herramientas para la generación de estrategias de paz,
el fortalecimiento de la sociedad civil, el desarrollo de capacidades para la participación social, la atención de la pobreza, los grupos en vulnerabilidad, entre otros temas. Ha publicado artículos de divulgación científica y libros donde se persiguen tópicos como los derechos humanos, fortalecimiento de la sociedad civil, educación para la paz y estrategias de prevención de la violencia. Ha sido docente, investigadora y colaboradora en varias instituciones académicas internacionales. Bienvenida, querida Eloísa. Muchísimas gracias, un honor. Por su parte, la doctora Zulma Amador Rodríguez. Ella es investigadora de tiempo completo adscrita al Centro de Alfabetización y Diálogo de Saberes de la Universidad Veracruzana. Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social, el CIESAS Golfo, maestra en Ciencias Antropológicas por la UAM Iztapalapa y licenciada en Sociología por nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Actualmente es la encargada de la propuesta del Programa Universitario por una Cultura de Paz en la Universidad Veracruzana. Ha desarrollado actividades de investigación y docencia en México, Brasil, Colombia y Costa Rica, dedicándose principalmente a la formación de formadores, a la sistematización y evaluación de experiencias educativas y de proyectos de intervención social. Su trabajo se ha centrado en el campo de la educación popular, los movimientos sociales populares, las pedagogías subalternas y de resistencia, la investigación, acción participativa y la cultura de paz y resolución de conflictos, también docente de licenciatura, maestría y doctorado en distintos programas de excelencia, así como una amplia producción bibliográfica en estos temas. Muchísimas gracias, doctora Zulma, por acompañarnos esta tarde. El gusto es mío. Buena tarde. Buena tarde, Zulma. Bien. Por su parte, Adrián Rangel Juárez. Adrián es facilitador y consultor internacional en cultura de paz y transformación de conflictos con más de 13 años de experiencia. Además, es fundador y parte del núcleo directivo de La Semilla, empresa social dedicada a la siembra de culturas de paz. Emprendedor social y terapeuta existencial. Ha colaborado con diversas instituciones educativas, empresariales, sociales y gubernamentales en países como Honduras, Costa Rica, México, Estados Unidos y Nicaragua. Cuenta con estudios de licenciatura en psicología y una especialidad en diálogo existencial y fenomenológico, con certificaciones y diplomados en comunicación no violenta, prácticas restaurativas, educación para la paz, orientación y coaching existencial, negociación y resolución de conflictos, construcción social de la paz, entre otros. En el ámbito educativo, desde el 2008, se desempeña dentro de las áreas de la psicopedagogía, participación social, tutoría, jefatura de departamentos y docencia, y también desde esa fecha colabora en el proyecto de escuela para padres y madres y responsables de familia en la capacitación a docentes, la consultoría en procesos disciplinares, el manejo pacífico de conflictos escolares, la creación de espacios de diálogo y actividades colaborativas en el estado de Querétaro. Ha colaborado en coautoría para el diseño del diplomado en Cultura de Paz y Negociación, el entrenamiento para el manejo de conflictos escolares y cursos de actualización docente en Cultura de Paz, habilidades socioemocionales y facilitación. Adrián Rangel recibió el Premio Estatal de Paz, capítulo Querétaro, en 2019 y la mención honorífica categoría Escudero de Paz, otorgado por el Consejo Nacional de Paz de 1000 Mentes por México, reconocimiento a personas de la sociedad civil cuya trayectoria y acciones han fortalecido el fomento a las prácticas de paz en la sociedad para mejorar el entorno social y transformar su país. Sean bienvenido, estimado Adrián Rangel. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, querida Mayra. Un gusto para mí. Bueno, voy a comentarles también, quiero hacer un reconocimiento al Consejo Editorial de la revista, a Alan Jair García, del Centro de Estudios de Derecho y Globalización y Seguridad de la Universidad Veracruzana, a la compañera Virginia Hernández Peralta, del CEPREVIDE, al doctor Ernesto Isunza Vera, del CIESAS Golfo, a la doctora Verónica Moreno, de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana,
a la maestra Yadira Santamaría, de la Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos, y a la compañera Argelia Soto, de la misma Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos, así como también a la doctora Zulma Amador. Les voy a platicar un poco la dinámica de la presentación. Vamos a generar una serie de preguntas a nuestros panelistas, invitadas, invitados, y ellos van a tener 7 minutos aproximadamente para dar respuesta a estas preguntas. Al mismo tiempo que ellos estén exponiendo sus respuestas, sus comentarios, nosotros vamos a estar pendientes del público que nos acompaña, si tienen preguntas o tienen algún comentario, para que en la segunda parte nosotros hacemos lectura de estos comentarios y estas preguntas a nuestro panel para que haya esta interacción con el público que nos está escuchando y viendo. Bueno, entonces vamos a pasar a la primera ronda de preguntas. Estimadas compañeras y compañeros, cuando hablamos de cultura y educación para la paz, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué elementos y o principios debemos de considerar? Y la segunda, ¿qué papel desempeña el espacio escolar para prevenir la delincuencia y para la construcción de cultura de paz? Vamos a darle la palabra en el orden de presentación a la compañera, la maestra María Eloísa Solís Terrazas. Adelante. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en este foro. Me siento muy halagada de poder compartir un espacio con personas de la calidad, de la calidez que seguramente tienen también para el tratamiento de este tipo de temas. Bueno, y atendiendo a la pregunta y para no robar tiempo al resto del panel, creo que cuando estamos hablando de cultura y educación para la paz, debemos tener muy claro que tenemos que establecer o tratar el tema particularmente de las pautas de comportamiento que tenemos ante el conflicto. Siento que es importante considerar que tenemos una perspectiva tradicional de las posturas que hemos tenido ante el conflicto, un tratamiento histórico del mismo que se establece desde los marcos de desigualdad, desde un ejercicio del poder generalmente vertical, en donde pues se configuran también riesgos como la evasión, como la falta de equilibrio o como aspectos de no tener las herramientas suficientes para esta situación relacional que es el conflicto. El conflicto es una circunstancia natural de las relaciones humanas y sin embargo es contradictorio, pero es cierto que en estas relaciones humanas generalmente establecer una postura ante el conflicto de manera tradicional suele ser en un arte del ganar o de evitar los conflictos. En las perspectivas socioafectivas, el conflicto se establece como esta oportunidad, ¿no? Una oportunidad de crecimiento, de diálogo, de desarrollo de mejores relaciones, de afrontamiento también de otras circunstancias y de la promoción de la cooperatividad, de la solidaridad, de la igualdad. Creo que cuando viramos esta cultura o establecemos estas raíces culturales desde esta manera de relacionarnos con el conflicto y buscamos pasar de esta mirada tradicional de enfrentamiento de los conflictos al afrontamiento de los mismos con herramientas socioafectivas, estamos transformando las relaciones. Y creo que desde mi perspectiva serían pautas importantes a considerar desde este planteamiento de la cultura y la educación para la paz. Te agradezco mucho, María Eloísa. Antes de darle la palabra a la doctora Zulma, quiero también saludar con mucho gusto a distintas y distintos compañeros, colegas, funcionarios y funcionarias, personal de la academia, a
la maestra Angélica Pineda en representación del secretario de Educación. Bienvenida, compañera. Licenciada María Consuelo Niembro, regidora del Ayuntamiento de Jalapa. Licenciada Mercy Esther Pérez, ¿qué tal, compañera? Secretaria ejecutiva del CIPINA del municipio de Jalapa. Mi querida doctora Malena Hernández Alarcón, secretaria académica de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. La licenciada Berenice Rojas, coordinadora general de la delegación de delegaciones regionales de la Secretaría de Educación. Mi estimada licenciada Saraí Peña, subsecretaria de Prevención y Participación Ciudadana. Compañero Wilebaldo Maciel Mercado, director general del Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública. Compañero licenciado José Fernando Servín Hernández, director general de Consolidación del Sistema de Justicia Penal. El compañero Manuel Jiménez Mora, en representación del ingeniero Lazar Guerrero, director general de Vinculación Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública, y mi queridísima estimada licenciada Brenda Cerón Chagoya, de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Veracruz. Si alguien me falta, ahorita lo checo. Sean todas y todos bienvenidos. Bueno, ahora le doy también la palabra a la doctora Zulma Amador. Adelante, estimada Zulma. Muchas gracias, querida Mayra, por invitarme en estas aventuras, en estos desafíos, ya con tanta gente viéndonos. La verdad es que esta revista, esta iniciativa de la Revista de Cultura de Paz y Derechos Humanos, pues la celebramos, ¿no? Ya en su tercera edición ya nos tocó una primera presentación hace 2 años de los primeros números. Y una de las cuestiones que sí quisiera decir, ¿no? Porque además son números que contienen propuestas, contienen discusiones, contienen apreciaciones, puntos de vista, cuestiones metodológicas, teórico-metodológicas. Hay también en este número pues la presentación de una indagación también en el espacio escolar, hablando de esta primera pregunta, ¿no? a la que nos invita Mayra a reflexionar. Entonces, bueno, quiero celebrar que exista una iniciativa de esta naturaleza, que nuestros impuestos estén vertidos también en formarnos, ¿no? En discutir ese espacio, en formar funcionariado, en discutir las cosas, ¿no? En quien llega a cualquier orden de responsabilidad, sea en cualquier orden de gobierno, en la universidad, en cualquier escuela, pues implica, ¿no? Ahí se tiene un espacio para discutir, para conocer, incluso para conocer cuáles son las propuestas que se están gestando. Y en ese sentido, cuando hablamos de cultura de paz, o por qué hablamos de cultura de paz, pues una de las cuestiones que son como un hilo, ¿verdad? Un hilo que conecta a los diferentes artículos que componen la revista, es un hilo que tiene que ver con situarse en una perspectiva, ¿no? Situarse en un paradigma de comprensión, de interpretación, de entender estos tiempos, de desnaturalizar, esta es una cuestión muy, muy fundamental, ¿no? De desnaturalizar estas violencias que nos atraviesan, ¿no? Ya, sí acepté. Entonces, estas violencias que nos atraviesan desde las más que están ahí y que no las vemos, ¿no? Estas violencias que nos habitan, simbólicas, estructurales, ¿no? De desnaturalizar las desigualdades, ¿no? No es algo natural la desigualdad. Y también, pues lo que vivimos, pues no es que hayamos dejado de vivirlo, sino que también, pues en nuestro país es un asunto realmente
pues completamente doloroso, ¿no? Lo que vivimos hace 3 décadas. No es que no se haya vivido antes, pero es algo realmente gritante, ¿no? Entonces, estas violencias físicas, ¿no? También. Entonces, ese es uno de los hilos, ¿no? Situarnos dentro de un paradigma para mejorar nuestra comprensión y que esta comprensión e interpretación de estos tiempos y de estas violencias puedan colocarnos en una visión de repensar otras maneras de ser y estar en el mundo, ¿no? De repensar nuestra manera de situarnos, de construir e imaginar otros horizontes. Esto es, digamos, cuando se habla cultura de paz, tiene que ver con entender también estas violencias, ¿no? Y eso es algo, pareciera que es algo como muy básico decirlo, pero sí es importante porque el proceso de desnaturalizar, ¿verdad? Lo que vemos o sentimos como natural, porque también lo sentimos a veces, ¿no? Como natural, pues implica todo un proceso de deconstruir, ¿no? De deconstruir esas comprensiones, esos días, o esas maneras, ¿no? Como veníamos entendiendo y justificando tal vez consciente o inconscientemente esas violencias que nos atraviesan. También implica pues trabajar esas violencias no de fuera, sino también de dentro, ¿no? Nos desafían, nos permiten darnos cuenta o trabajar el darnos cuenta también esa violencia que nos habita, ¿no? Y que en este sentido de Freire, que para hacer una analogía sobre el planteamiento de la opresión, ¿no? En la cuestión de la opresión es también descubrir el opresor, opresora que hay en ti. Es un poco también esa analogía con respecto a las cuestiones de las violencias. Por último, decir que por lo tanto, los espacios escolares, ¿no? Escolares en el sentido, también se habla, ¿no? de la escolaridad formal, pero también en cualquier espacio, este espacio de encuentro virtual en el que estamos, tiene potencialmente, ¿no? No es que lo sea, pero tiene las posibilidades de construirse también como un espacio de diálogo y de aprendizaje mutuo, ¿no? Entonces, pero para hablarlos en términos institucionales, pues los espacios escolares son centrales en cualquier nivel, en cualquier espacio, como cualquier posibilidad del encuentro entre personas, con lo que implica asambleas, reuniones barriales, ¿no? Todos esos espacios donde implica la posibilidad de construir otras maneras de relacionarnos. Entonces, es central, ¿no? El espacio escolar central. Y decir también, porque ya tenemos aquí, seguramente se va a socializar este PDF de la revista del número 7, pero para quienes nos escuchan, ustedes encontrarán en este número propuestas muy concretas, muy estructuradas sobre cómo trabajar desde estos espacios escolares, cuestiones como centrales, pues que son a la vida, ¿no? Desde una perspectiva de interculturalidad, de igualdad, de solidaridad, de cooperación. Ya. Gracias, Mayra. Muchísimas gracias, Zulma. Esto ya empieza a agarrar calor, muy bien. Y le damos la voz a mi estimado Adrián. Adelante. Muchas gracias, querida Zulma. Hola a todas y a todos. Pues me sumo a la celebración del lanzamiento de la revista, de este nuevo volumen. Creo que es bien importante como tener estos espacios en físico y estos espacios comunicativos, ¿no? que permitan que la cultura de paz resuene en más voces de diferentes maneras, ¿no? Soy un convencido de que la cultura de paz necesita amigas y amigos, entonces entre más hablemos de ella, creo que va a ser mucho más sencillo que logremos hacer estos vínculos. Entonces, bueno, sumado a esta celebración y respondiendo a esta primera pregunta, a mí me gustaría hablar de 3 principios a tomar en cuenta cuando hablamos de cultura de paz, educación para la paz, que creo que es muy importante tomarlos en cuenta en este contexto de pandemia, ¿no? Es decir, creo que es importante justamente conceptualizar que históricamente nos encontramos en un momento pues donde la humanidad pasa por un contexto específico, ¿no? Y entonces, en este contexto creo que hay 3 elementos.
El primero tiene que ver con reconocer la historia de donde venimos, ¿no? Que ya lo decía la doctora Zulma y la doctora María Eloísa. Es decir, podría sonar justamente, como decía la doctora Zulma, muy básico, pero es como voltear hacia atrás y notar esta historia que hemos construido, donde hemos privilegiado la violencia como forma de resolución, ¿no? Y creo que es muy importante poner uno de los acentos ahí, porque si no podemos correr el riesgo de caer como en esta ilusión, como en este engaño de que podemos construir escuelas realmente libres de violencia, ¿no? O sea, es decir, de que podemos realmente construir escuelas que estén fuera de la cultura, ¿no? Y creo que eso de inicio es bien importante reconocer que no es posible. O sea, es decir, es reconocer que la escuela está dentro de la cultura, y al estar dentro de la cultura, pues es tan vulnerable como cualquier otra institución, ¿no? Entonces, eso de inicio. En segundo lugar, creo que valdría la pena tomar en cuenta la cuestión estructural, ¿no? Eh, Creo que no es suficiente enfocarnos, cuando hablamos de cultura de paz y educación para la paz, no es suficiente enfocarnos solamente en las relaciones. Y es muy útil poner el acento en la cuestión estructural, ¿no? Es decir, Marshall Rosenberg, el creador de la comunicación no violenta, decía que la comunicación no violenta puede servir incluso como analgésico, cuando no enseñamos a las personas a deconstruir rápidamente las estructuras que nos envuelven. Entonces, desde ahí creo que el hablar de este elemento estructural se vuelve muy importante, porque sin duda, la construcción de vínculos dentro de las comunidades educativas es trascendente, ¿no? Es trascendental. Sin embargo, esta construcción de vínculos nos debe llevar justamente a esta deconstrucción estructural, para que entonces podamos construir una escuela nueva, ¿no? Podamos construir modelos educativos nuevos. Y eso me lleva justamente al tercer punto. Y para el tercer punto me gustaría leer un texto de la página 36, para que quien nos escucha y nos ve le den como más ganitas también de leer a la revista. Y en la página 36, en el artículo, se llama Comunidades Escolares Tejiendo la Paz, ¿no?, que escribió la maestra Argelia Soto Linares, el maestro Francisco Contreras Sánchez, el psicólogo Pedro Gilberto Lobota Cruz y la maestra Yadira Santamaría Viveros. En esa página, en ese artículo, en la página 36 dice lo siguiente, dice: si bien las experiencias en diferentes latitudes han mostrado la necesidad de generar procesos prolongados de transformación, es necesario y urgente un cambio de mentalidad individual y colectiva. La apuesta es la generación de acciones que construyan procesos que vayan permeando en el ámbito educativo a través de la misma, de tal forma que se convierta en una tarea socializadora. Moreira Aguirre, 2019. La educación como una herramienta para la adquisición de conocimientos y valores, además por su capacidad transformadora y generadora de procesos, permite el desarrollo de capacidades para la comprensión de la realidad y el entorno de las personas, así como el desarrollo de competencias para incidir en la transformación de sus realidades, de las acciones colectivas basadas en la cooperación, autonomía y responsabilidad personal, ¿no? De los 1994. Entonces, bueno, leo esto como un poco como contexto, porque hasta hace año y medio yo pensaba y era un convencido de que esta deconstrucción estructural en las escuelas nos iba a llevar mucho tiempo, ¿no? Yo decía, esto solo vamos a tardar años, ¿no? Y de pronto llega la pandemia, ¿no? Y entonces, cuando llega la pandemia, solo se empieza a abrir esta oportunidad donde de pronto los sistemas educativos empiezan a ser creados a través de los modelos híbridos por las propias escuelas. Es una cosa como solo que a mí me parece fascinante, ¿no? O sea, es decir, es a través de los modelos híbridos que están creando las escuelas, se están creando modelos educativos nuevos, se están creando estructuras escolares nuevas. Y creo que entonces hay una gran oportunidad, por el contexto histórico que vivimos, de construir esta estructura escolar que lleva cientos de años en menos tiempo. Sin embargo, creo que el reto está en que estos nuevos modelos sobre los cuales se están construyendo las escuelas puedan
puedan tomar ciertos elementos e incorporarlos en su diseño, ¿no? Elementos como las habilidades socioemocionales, elementos como la empatía, elementos como la compasión, ¿no? Elementos que la educación para la paz tiene mucho que aportar, ¿no? Entonces creo que estamos en un contexto histórico donde la cultura de paz y la educación para la paz necesita resonar mucho para que a partir de ese resonar pueda ser acogida a través de estos nuevos modelos y entonces podamos generar esta aceleración en la deconstrucción estructural de escuelas y educación. Muchas gracias, Adrián. Pues sí, fíjate que cuando empezamos con estas iniciativas, de tratar de traducir y allegar estas nuevas concepciones, ¿no? Donde hay un discurso dominante que tiene que ver mucho con la seguridad por los altos índices de violencia en el país y en particular en el estado de Veracruz, que no es lo mismo política de seguridad que política de construcción de paces, y lo decimos en plural, ¿no? Porque las paces se construyen localmente, ¿no? Y que, por supuesto, que hay que generar una política de seguridad pública, es urgente, es necesaria, se está haciendo, pero solo la política pública en materia de seguridad no va a lograr abatir el tema de la violencia y la reproducción de la violencia. Y por ello, estos elementos de la educación para la paz y la no violencia, que a través de esta, digamos, como gran paraguas, ¿no? Que es la cultura de paz, o la cultura de las paces, nos aporta, ¿no? Y justamente esfuerzos de esta naturaleza, generar estas revistas, originalmente, antes de la pandemia, este evento se hacía en vivo, pero además, después de la presentación de la revista, hacíamos talleres con compañeras, compañeros, dependiendo los temas, con funcionariado, con institutos municipales de las mujeres, según el tema, digamos, ¿no? Según el sapo la pedrada, justamente para dialogar y trabajar más allá solamente de, pues ahí está una revista, mira, léetela que está bien padre, ¿no? Sino cómo podemos ir traduciendo todas estas cuestiones a la práctica, en programas, en proyectos concretos, porque construir paces tiene que ver con esto, con inversión de tiempo, en escucha atenta de lo que piensa la otra y el otro, en la transformación de sus conflictos. Y esto requiere de tiempo de calidad. No es algo que en automático la gente diga, sí voy a cambiar estas prácticas o sí voy a dejar de violentar a mis compañeras, ¿no? O voy a dejar de molestar a X o Y, o voy a dejar de hacer más cosas. Requiere de un tiempo de calidad muy otro, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que necesitamos construir y asir. Y de esta forma, entonces, instituciones, ciudadanía, sociedad organizada, que es también un área súper importante, ¿no? Academia, ahí la academia la necesitamos mucho, ¿no? Necesitamos hacer este trabajo en conjunto. Bueno, paso a la siguiente ronda de preguntas, porque si no, no suelto el micrófono. A lo largo de los artículos que conforman la revista, hemos reflexionado que educar para el desarrollo de una cultura de paz contribuye al desarrollo de la formación ciudadana dispuesta a abordar responsablemente los cambios estructurales que el mundo necesita. En ese sentido, ustedes, desde la lectura de estos textos, ¿cómo construimos esta ciudadanía? Maestra Eloísa, doctora Eloísa, adelante. No importa. Pues mira, yo primero que nada me quedé con una inquietud de la pregunta pasada. Una de las reflexiones que mencionaban y que creo que también es importante rescatar de lo que se encuentra en muchos de en esta línea conductora que mencionaba bien la doctora Amador. Creo que en la escuela precisamente se configura no solamente un espacio de socialización, sino que también se encuentran los espacios de otredad.
en esta sensación en la que pues, empezamos a, desde niños, niñas y adolescentes, empiezan a encontrarse con otros colectivos, colectivas, con otras agrupaciones fuera de sus familias. Y entonces es el caldo de cultivo idóneo para encontrarnos con oportunidades de diferir, ¿no? De encontrar las distinciones, las diferencias. Y pues también el conocimiento, también el aprendizaje, el espacio de la escuela emerge la comunicación asertiva, o sea, debería de ser el espacio de lo común, ¿no? Y no de lo solamente de lo distinto. En ese sentido, creo que esta revista, así como está planteada, precisamente nos aporta esa necesidad de la cooperación y nos va llevando cada uno de los artículos desde un disfrute de entender precisamente cómo cada una de las aportaciones, de las aproximaciones desde la academia, desde el funcionariado, desde la perspectiva de lo plural, encontramos la construcción de la cooperación y encontramos que en la cooperación también hay una añadidura de las responsabilidades que tenemos hacia las personas, hacia los demás. Entonces, desde mi punto de vista, creo que encontramos en este tipo de programas o en este tipo de aspectos estas raíces de la cooperatividad, ¿no? Y cuando hablamos de una cultura de la paz, estamos hablando también de una cultura de la cooperación. Y difícilmente vamos a entender las relaciones desde una mirada de lo colectivo, vamos a entender las relaciones de ciudadanía si no entendemos las relaciones de otredad, de responsabilidad, de cuidado hacia las demás personas y desde la cooperación. Entonces creo que por eso es tan importante este hilo conductor que nos va trayendo en los diálogos de las diferentes personas y autorías, porque precisamente nos plantea esta situación de cooperatividad desde el ejemplo, ¿no? Desde el ejemplo de estar dialogando sobre este tipo de temas y desde ver cómo herramientas que nos permiten aproximar a la ciudadanía a una participación solidaria, una participación armónica, una suma de esfuerzos, tiene precisamente ese componente importante para que busquemos nuevas maneras de expresar no solamente la ciudadanía, sino la democracia, la igualdad, la justicia, ¿no? Entonces, creo que en este mismo ámbito también considero que en muchas ocasiones, y lo mencionabas ahorita muy atinadamente, Mayra, cuando haces hincapié en cómo en la construcción de la política pública hemos desequilibrado las fuerzas, ¿no? En cuanto a que hemos buscado herramientas que aborden o atiendan una circunstancia de tanta emergencia como es las violencias, y en esa misma tesitura hemos descuidado la prevención de estas mismas circunstancias, ¿no? Entonces esto se vuelve un círculo, un ciclo sin fin, en donde estos desequilibrios en la puesta de política pública pues no genera una participación, una colaboración, una solidaridad. Y además, y creo que, por ejemplo, en las ciencias naturales por ejemplo, en la medicina, ahora con este tema de la pandemia que también mencionaba el licenciado Rangel, evidentemente nos dimos cuenta de la integralidad de las circunstancias, ¿no?, a las que estamos expuestos. Y en ese sentido, en las ciencias naturales o en la medicina, nos ha quedado muy claro que no vamos a poder atender una circunstancia de una pandemia si no se atienden las dos vertientes, ¿no? Si no estamos trabajando desde la prevención y no estamos atendiendo la gravedad de las enfermedades. En el caso de las violencias ocurre exactamente lo mismo. Si no estamos generando programas, proyectos, reflexiones sobre la prevención, sobre las buenas prácticas en este sentido, en la generación de ciudadanía, de cooperatividad, de solidaridad, pues difícilmente vamos a poder romper con esta dinámica. Este es un hoyo negro, ¿no? Nunca vamos a acabar con estas culturas que se aproximan más a las violencias que a la resolución de estas relaciones desiguales, ¿no? Entonces, considero que estas rutas
estos encuentros, estos espacios de reflexión nos permiten transitar también en ese sentido a una práctica de una nueva ciudadanía que es muy necesaria, pero también de un funcionariado y de un grupo de funcionarias y funcionarios que también nos dan cuentas de una nueva perspectiva de trabajo colaborativo, y yo lo agradezco y lo aplaudo mucho. Muchas gracias, María Eloísa. Le damos la palabra a la doctora Zulma Amador. Gracias. Ay, pues es un gusto estar como en esta conversación. La verdad que solo me falta el café. Porque sí, o sea, uno andar en estas andanzas, en estas playas de cultura de paz, significa pues sentir muchas resonancias, ¿no? Bueno, un poco para como ir abonando a la cuestión de la construcción de ciudadanía, primero decir que desde mi punto, más bien desde mi particular punto de vista, la construcción de ciudadanía no significa solo esa participación político-ciudadana, ¿no? Es algo muchísimo más, más complejo y más profundo. Y que en los artículos voy a hacer así como sacar algunos hilos, ¿no? Como un poco, ¿qué nos dirían sobre esto de cómo construir ciudadanía? Está este elemento, de este principio de la igualdad en la diversidad, o sea, la construcción de ciudadanía no es un asunto homogéneo, ¿no? No hay un asunto lineal de ser ciudadanos y participas, ¿no? O sea, es una construcción de un principio de igualdad en la diversidad, de la construcción de las solidaridades, ¿no? La construcción de la convivencialidad, ¿no? La convivencialidad como un elemento central de la vida, de la vida, o sea, no solo pública, de la vida de todas las personas, ¿no? La convivencialidad. Yo creo que otro elemento que está ahí presente en los artículos es esta propuesta y esta práctica, porque yo creo que sí tiene que ser como una praxis casi incorporada, el ejercicio de una política de las relaciones, ¿no? De las relaciones humanas, sociales, centrada en esa idea de la transformación positiva de conflictos, ¿no? Esa transformación, ¿no? Del conflicto, no la eliminación, sino la transformación. Creo que ese elemento de la transformación positiva de conflictos en cualquier ámbito, en cualquier nivel, en cualquier espacio, significa abonar mucho, ¿no? Hacia otras formas de convivencialidad, ¿no? Y quisiera también colocar otro elemento, otro hilito, cuando hablamos de esta construcción de ciudadanía, que tiene que ver pues con la construcción de un sujeto, ¿no? O sea, en ese sentido, con la construcción de un sujeto político, ¿no? Con el sentirte, no solo saberte, sino sentirte una persona sujeta de derechos, ¿no? Sentirte que tienes derechos, ¿no? No solo esos derechos humanos, sentirte con esa potencialidad de todas esas, de descubrirte en todas esas potencialidades de ser, ¿no? De ser en convivencia, ¿no? Porque no es de una manera aislada. Y entonces, tenemos sí los primeros, por ejemplo, me encantó creo que es el primer artículo, porque el que escribe Paco sobre masculinidades, ¿no? Creo que es el primero, y creo que es un tema importantísimo, ¿no? Importantísimo de trabajar, y esta relación entre la violencia y las masculinidades, ¿no? Por todo, bueno, por todas las cosas que nos atraviesan, ¿no? Entonces, tenemos esta visión, ¿no?
que nos permite discutir, entender la cuestión de las masculinidades. Cuando leía a Paco, pues recordé también, tuve muy presente estos trabajos de esta compañera antropóloga que hace trabajo en cárceles en Brasilia. Ay, se me acaba de ir el nombre, lo tenía, pero ahorita me acuerdo. Que trabaja masculinidades, ¿no? Entonces, lo central que es importante entender esas dimensiones de la violencia, pero también, pues, no es posible entender el asunto de, yo creo que habría que, sobre la construcción de la ciudadanía, ¿no? Hay mucho todavía que abrevar, porque no es desde dónde construimos ciudadanía, ¿no? Construimos ciudadanía desde el occidente, construimos ciudadanía desde el sureste, construimos ciudadanía desde dónde, ¿no? Entonces, bueno, colocaría como un poco en este debate desde dónde construimos ciudadanía, ¿no? Construimos ciudadanía de otras formas, ¿no? Reterritorializando, ¿desde dónde construimos ciudadanía, no? Bueno, dejaría hasta aquí la palabra a Adrián. Muchas gracias, Zulma. Adelante, Adrián. Muchas gracias. Pues en este tema de cómo construir ciudadanía, concuerdo, ¿no? Creo que es un tema súper amplio y ojalá hubiera pues alguna fórmulas, ¿no? Que nos dijeran cómo hacer algunas cosas, ¿no? A mí me gustaría centrarme en este tema específico, en el tema de las jerarquías y en el tema de la verticalidad, ¿no? Que pienso que se relaciona con esta construcción de relaciones en la sociedad, ¿no? Creo que este tema vertical de jerarquía es un tema que individualmente de inicio suele desconectarnos de nuestra propia experiencia, ¿no? O sea, es decir, estamos esperando que alguien nos diga cómo es el mundo, ¿no? Estamos acostumbrados a que alguien nos diga cómo es la realidad, ¿no? Y desde ahí nos desconectamos a edades muy tempranas de nuestra propia capacidad de conceptualizarnos como co-creadores de la realidad, ¿no? Entonces, creo que este tema, en esta cuestión de ciudadanía, toma mucha relevancia, porque si estamos hablando de que la ciudadanía, una forma de construirla es a través justamente de las relaciones, ¿no? A través de la mirada del otro, a través de cómo me vinculo con el otro. Entonces, es muy importante que podamos generar relaciones mucho más horizontales, ¿no? O sea, es decir, relaciones en donde los seres humanos podamos conceptualizarnos en verdad como co-creadores de nuestra realidad, ¿no? Como co-creadores de las relaciones que entablamos. De otra manera, creo que se vuelve complicado que podamos también asumirnos como corresponsables de lo que sucede, ¿no? Entonces creo que son dos cosas que van de la mano. Esta cuestión de asumirnos como corresponsables de la sociedad que creamos, ¿no? Con sus desigualdades, con las cuestiones de privilegio, con toda la gama de problemáticas sociales que ya conocemos. Y a partir de esta conceptualización como corresponsables de esta sociedad, entonces poder conceptualizarnos como co-constructores de una sociedad distinta, ¿no? Y creo que el tema de relacionalidad cobra muchísima importancia y muchísimo sentido. Saber que cuando yo le hago al otro, me estoy haciendo a mí mismo, ¿no? O sea, es decir, saber que no somos entes separados, ¿no? Saber que en esta relacionalidad, aunque no lo veamos, ¿no? Lo que tú haces me impacta y lo que yo hago te impacta, ¿no? Entonces, desde ahí podemos vivir en cuerpos diferentes, ¿no? Y entonces, pues, ¿no? Mayra puede verse de una forma y yo puedo verme de otra, y la doctora Zulma de otra, y la doctora María Luisa de otra, ¿no? Pero esta representación corpórea muchas veces nos impide ver que hay una relacionalidad que nos conecta, ¿no?
y en esta relacionalidad que nos conecta, es una relacionalidad donde no estamos solamente conectados entre seres humanos, sino estamos conectados con todos los seres del planeta, ¿no? Y entonces creo que esta conciencia relacional es la que puede ayudarnos como plataforma para construir, o una de las plataformas que nos puede ayudar a construir ciudadanía, y entonces poder llevarlo también al ámbito político, ¿no? Es decir, poder llevarlo a un ámbito donde las políticas públicas sean creadas pensando en esta relacionalidad, pensando en el impacto que se puede tener, ¿no? Sin embargo, bueno, creo que de pronto puede ser complicado. Yo creo que, como dirían por ahí, algunas personas en política no están listas para esa conversación, ¿no? Hay muchas otras que sí, pero creo que yo pondría el acento en este tema de las jerarquías y de la relacionalidad. Muchas gracias, Adrián. Sin duda, este tema de la construcción de ciudadanía, pues implica una responsabilidad también por parte de cada persona, ¿no? De asumirse como persona sujeta de derechos, como persona sujeta también de su devenir, aunque también esto está marcado por una estructura que también determina tus propias condiciones y de reproducción. Es decir, me parece que la construcción de ciudadanía está en esta tensión, ¿no? Entre lo individual y lo social, ¿no? Entre estos determinantes donde tenemos una voluntad, pero también tenemos condiciones allá afuera, ¿no? Y allá adentro, en la familia en la cual fuimos criados, en las escuelas en donde nos socializamos, ¿no? Que también nos determinan muchas lentes, muchas maneras de interpretar esta realidad. Desde la construcción de una cultura de paz, nosotros apostamos a esta construcción de la ciudadanía a través de estos procesos de comprender que tus diferencias no significan que no valgas y que no tengas dignidad como persona, ¿sí? Cuando uno ve y revisa, todos tenemos alguna red social, es tremenda esta polarización, esta visceral, hay una especie como de vómito visceral digital, ¿no? Porque no piensas como yo, o porque yo no pienso como tú, ¿no? Y entonces yo digo, ajá, todo esto que decimos se oye re bonito, ¿y cómo transformamos esta realidad? ¿No? Es decir, creo que debemos de apostar a esta escucha atenta, a no caer en estas provocaciones, a respetar a pesar de no estar de acuerdo contigo, ¿no? Y a exigir los derechos que tenemos. Porque creo que ahí está parte del principio, pues, de la construcción de esta como ciudadanía. Bueno, ya vamos a la tercera ronda de preguntas y estamos también anotando, muchas gracias público, sus preguntas. Bueno, los derechos humanos constituyen uno de los pilares fundamentales del discurso de la cultura de paz, justo lo que estaba yo comentando, puesto que su respeto y cumplimiento de forma generalizada es la máxima garantía de que los valores mínimos que la humanidad decida compartir se traducen en normas de comportamiento e instrumentos jurídicos de protección para las personas y los pueblos, ¿no? Entonces, en este tenor, ¿cómo construir cultura de paz en escenarios de violaciones a derechos humanos como la desaparición de personas o la trata de personas? La siguiente pregunta. Desde la educación para la paz se ha dicho siempre y con razón que hemos de educar para la disidencia, la indignación, la desobediencia responsable, la elección con conocimiento y la crítica, es decir, para salirnos de estas propuestas de alienación cultural y política. Desde los ámbitos de competencia de cada una de ustedes, ¿cuáles son sus propuestas para la prevención social de la delincuencia? Tomando en cuenta, obviamente, también lo que comentan los articulistas en este número. Bueno, adelante, querida María Eloísa. Gracias. Y bueno, pues muy de acuerdo con lo que comentaban mis compañeros y compañeras. Creo que en esta primer pregunta que nos hacías, es que es precisamente ahí en donde tiene que haber una mayor inmersión, ¿no? Una mayor inversión también en los enfoques desde la prevención.
o en los tipos de programas que están orientados a la construcción de paz, en los tipos de programas que están en relación a la comprensión, a la gestión de capacidades en la ciudadanía, en las personas, en los grupos, porque precisamente ahí es en donde más hace falta romper con estos círculos que mencionaba anteriormente. Creo que en la medida, y como lo comentaba antes, en la medida en la que también como ciudadanía aprendamos en que la exigencia no debería de ser un ámbito del conflicto. O sea, la exigencia, si lo pensamos no en esta verticalidad o en esta situación de yo te demando, tú me exiges, o sea, si no tuviéramos estas relaciones desiguales de poder, pues entenderíamos que las exigencias también tienen que ver con la participación, con la generación de oportunidades, con la construcción de mejores ambientes relacionales. Entonces, precisamente creo que ahí, en donde están los entornos de mayor violencia, es en donde tenemos que tener más ahínco para trabajar en proyectos, en estrategias, en alternativas de mejorar las relaciones, no solamente de la ciudadanía entre sí, sino de la ciudadanía hacia el resto de sectores. Eso por una parte, y hablando un poquito sobre el tema de cuáles serían las estrategias o cuáles son las estrategias que nosotros hemos planteado, nosotros tuvimos la oportunidad, lo hablo desde el gobierno del estado de Chihuahua, tuvimos la oportunidad de tener pues una serie de aproximaciones distintas hacia lo que estábamos haciendo. Yo pertenezco o pertenecía hasta hace unos minutos al desarrollo integral de la familia. Ahora me regreso a sociedad civil, se nos acaba la gestión de administración pública y bueno, en esta gestión generamos una estrategia de prevención y atención de la violencia con 4 ejes particulares. Y bueno, no voy a hablar mucho sobre el tema, pero lo podemos conocer a detalle. Creo que muchos de estos ejes se aproximan mucho a lo que vienen relatando las buenas prácticas que se encuentran en la revista y también le comento a la audiencia que nos acompaña, no solamente en este tomo, sino el resto de tomos, son muy interesantes porque nos van aproximando a buenas prácticas que se están gestando en lo local y a mí me parece que a veces ese tipo de aproximaciones nos hacen mucha falta para poder seguir construyendo en este tipo de sintonías, en este tipo de programas y ambientes. Como les mencionaba, en esta estrategia generamos 4 ejes principales. El primer eje estaba abocado a la generación de capacidades, principalmente pensando en cómo formar a formadores, a organizaciones de la sociedad civil, a los diferentes sectores de los 3 niveles de gobierno y ofrecer este tipo de herramientas alternativas en donde buscábamos estos lentes que mencionabas muy bien, Mayra, ¿no? Estos diferentes lentes de socialización de la educación para la paz, de la crianza afectiva. Fuimos muy privilegiadas en poder contar con un equipo de personas que nos apoyaron muchísimo en este tipo de aprendizajes. Ese fue el primer eje, el eje de generar capacidades. El segundo tuvo que ver con la sensibilización. Y hablamos de generar campañas masivas en donde empezamos a hablar, porque a veces lo primero que, como bien mencionabas, no hay una visibilización ni siquiera de nuestros derechos, ¿no? Entonces no teníamos ese tipo de aproximación. Generamos campañas lúdico-afectivas, lúdico-formativas, informativas, en donde empezamos a hablar de masculinidades, hablar de otros espacios desde la crianza, desde la afectividad, y buscamos con este tipo de programas impactar de manera hacia estos cambios culturales. El tercer eje fue el de incidencia en política pública, porque entendíamos que no íbamos a mover las estructuras, no íbamos a hacer los grandes cambios en 5 años, necesitábamos empezar a establecer rutas normativas que nos permitieran seguir y mantener políticas públicas que trascendieran a la administración y que trascendieran a las personas. Entonces, establecimos a través de mecanismos de colaboración
muy importantes con organizaciones de la talla de World Vision, con la importancia de UNICEF, de Save the Children, de agencias internacionales que nos fueron acompañando en proponer protocolos de atención, de intervención, de prevención de las violencias desde niños y adolescentes hasta cuestiones de género en los ambientes escolares, de promoción de incidencia en normativas como la prohibición del castigo corporal y la promoción de la cultura de la crianza afectiva. Y bueno, tuvimos también un programa de vinculación en donde el cuarto eje era la vinculación, en donde establecimos redes de fortalecimiento familiar. Esta red de fortalecimiento familiar fue acompañada por 700 y pico personas, en donde estaban representantes de organizaciones de la sociedad civil, de los organismos locales, de instancias y agencias internacionales y del resto de sectores productivos. Y también generamos un programa de apoyo a organizaciones de la sociedad civil, porque entendíamos que son precisamente en las organizaciones de la sociedad civil organizada en donde podíamos encontrar estos vínculos de trascendencia de la política pública. Eso fue a grosso modo lo que nosotros establecimos como estrategia. Pero sin duda yo encontré mucho cobijo en las diferentes autorías en donde encontrábamos precisamente esta sintonía con estrategias desde nuestro punto de vista de largo alcance, ¿no? Necesitamos este tipo de estrategias para poder modificar prácticas que han tenido históricamente un arraigo no solamente en las colectividades, sino, como bien mencionabas, en los individuos, en la gestación propia de la identitaria de las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues esa fue una de nuestras aproximaciones. Muchas gracias, María Eloísa. Ojalá podamos después contar con algún documento, algún artículo, una sistematización de esta experiencia, porque ustedes escucharon el currículum de María Eloísa, muy, muy interesante, pero también nos acercamos con ella porque justo tienen una experiencia muy, muy buena y además muy solitaria, ¿no? De navegar y picar piedra, arar en la arena, en este tema de la educación para la paz y la no violencia desde la construcción de una cultura de paz. Entonces yo creo que sería muy importante, compañera, que pudieran sistematizar este gran esfuerzo, esta experiencia que tuvieron y que lamentablemente, porque hay cambio de gobierno, entonces pues quién sabe qué va a pasar, lo más probable es que no pase nunca más nada al respecto, ¿no? Entonces ahí está parte de esta vulnerabilidad también, esta cuestión de que está como agarrada de pinzas, ¿no? Estos esfuerzos que se hacen, que puede haber una excelente experiencia y quien viene no retoma, no tiene la capacidad, la sensibilidad de ver eso que sí sirvió más allá de los colores, ¿no? En fin, ese es tema de otra discusión, pero la pongo también sobre la mesa. Adelante, doctora Zulma. Zulma. ¿Cómo construir cultura de paz en escenarios tan adversos, ¿no? Con grandes violaciones a los derechos humanos, es la primera pregunta. Y es muy paradójico porque si no estuviera, si no hubiera tanta adversidad y tanto horror, no estaríamos reflexionando, discutiendo e intentando comprender aquí en este espacio, ¿no? Entonces, pues una primera idea que tengo es que justo ante la adversidad, el horror por ya no decir más, ¿no? Lo más urgente que buscamos, que necesitamos es restaurar nuestra humanidad, ¿no? O sea, buscamos quienes andamos en esto, quienes estamos conectados de muchas formas, buscamos eso, ¿no? Restaurar un poquito esta humanidad. Y yo me hacía mucho esta pregunta cuando acompañaba a colectivos de familiares en búsqueda,
porque veía escenarios de horror, escuchaba historias que parecía que se había abierto la tierra y no, era algo difícil, ¿no? de contender. Y de repente salías del espacio donde había habido mucho cuidado para esa historia y salías y la ciudad seguía siendo la misma, ¿no? Aparentemente la misma. Y decías, ¿qué pasó aquí, no? Pareciera que estaba en una cápsula y entré como a otro ritmo de las calles y del espacio público. Y veía también que en estos momentos y en esos espacios, tiempos tan llenos de historias incomprensibles, las personas buscaban restaurar su humanidad, ¿no? O sea, buscaban algo, se juntaban, se abrazaban, se contendían, se daban ánimos, ¿no? Y bueno, y son cuestiones muy complejas, pero eso es como el elemento que yo encontraba, ¿no? Y creo que el desafío mayor es ¿no? Porque significa trabajar con diferentes medidas, o sea, no es lo dicen todos los artículos, no es que sea unas recetas o esta es la manera, esta es la otra, ¿no? Pero sí como ir contendiendo, ir creando medidas, ¿no? Ir creando también esta capacidad de creatividad, ¿no? Que podemos generar las personas en colectivo, ¿no? Medidas ante la gravedad que atenta la vida misma, ¿no? Y la integridad de todas las personas. Ustedes van a encontrar en el número 7 también unos artículos que aún no hemos mencionado, pero que por la pregunta viene a tono, que es los artículos de las compañeras de Adriana Pozos y Marlene Herbig sobre la desaparición de personas en el contexto migratorio, ¿no? Y vaya que México, ¿no? Tiene mucho que decir al respecto de esas ausencias, ¿no? De esas ausencias o silencios tan gritantes, diría, porque son silencios que gritan, ¿no? Entonces encontramos estas historias y estas reflexiones que las compañeras han tenido, han acompañado, han hecho investigación, han estado caminando con estas historias de desaparición de personas que por diferentes maneras, ¿no? Y de diferentes formas han pasado este territorio mexicano y no están, ¿no? Y tienen años sin estar y sin encontrarles. Y también tenemos otro artículo de Gaby, de la compañera Gaby Guerra, sobre las medidas de no repetición, ¿no? Contempladas en la reparación integral del daño como prevención del delito de trata de personas, ¿no? Otro asunto también terrible porque se está hablando pues de una red transnacional, ¿no? Es una red criminal transnacional y lo sabemos, ¿no? Y entonces, ¿cómo en primera instancia, cómo restaurarnos, ¿no? ¿Cómo construir en estos escenarios que están ahí, que están aquí, ¿no? Podemos o sea, sí reconocemos que hace 10 años en este estado de Veracruz no se encontraba a nadie. Eso sí es cierto, ¿no? Y que ahora si las compañeras y los compañeros involucrados en esta búsqueda encuentran, ¿no? Sí encuentran y trabajan mucho, pero tampoco se encuentran a todos, ¿no? Entonces sí son otros los escenarios que vivimos, sí, pero esto parece una historia de nunca acabar, ¿no? ¿Por qué la gente desaparece? Recuerdo que alguien hace muchos años, una colega académica le preguntó a una mamá en búsqueda, dice, ¿por qué? ¿Pero por qué desaparecen? ¿No? Y la mamá en búsqueda dijo, porque pueden desaparecerlos, porque pueden hacerlo. Y fue contundente, ¿no? Entonces, hay un asunto que sí me parece importante, que lo sabemos, pues, pero lo quiero hacer explícito en este espacio de conversación, que son, y que justo también lo dicen mucho las madres, hay una feminización de la búsqueda, lo sabemos, también hay padres en búsqueda, que es, y Mercy lo sabe bien, ¿no?
trabajar en la sensibilización, ¿no? En la sensibilización de lo que le pasa a esa otra persona, ¿no? Cuando voy caminando, ¿no? El migrante, la migrante que está ahí, de la mamá, el papá que busca, o sea, sí hay un asunto de trabajar fuertemente en la sensibilización, en explicitar lo que pasa, en que tienen nombre, tienen rostro, son historias, son personas con historia, ¿no? En dignificar esa búsqueda también, ¿no? Bueno, eso sí creo que sí es importante en términos también de lo que implica toda una política pública interinstitucional, ¿no? De trabajar, digamos, socialmente con esa sensibilización, ¿no? Y hay otros elementos que están en el artículo que han trabajado bastante las compañeras y los compañeros de la Dirección de Cultura de Paz, que es este artículo que me gustó mucho, Mayra, el de tejiendo, no, pero tejer la paz, ¿verdad? No es tejer la paz. Si ustedes van a encontrar ahí pues una propuesta formativa, o sea, para formar a quienes forman, es una propuesta amplia, no es un modelo como para armar, eso me gusta mucho, no es algo que sea 1, 2, 3, es un asunto de principios, es trabajar con profesorado en las escuelas, porque es fundamental, o sea, creo que se dice de manera muy sencilla, yo realmente de verdad que tengo la convicción así lo entiendo yo para mí, de verdad que soy profesora en la universidad, nadie educa a nadie, pues, ¿no? O sea, de verdad es algo que yo lo siento, pues, ¿no? Vamos aprendiendo ahí de manera, vamos conversando y intercambiando y construyendo algo en común, aprendiendo mutuamente, ¿no? Pero sí es bien importante trabajar este asunto. Voy a tomar, que no era de ese el sentido, tal vez, Adrián, pero este asunto de las jerarquías también en el espacio escolar, ¿no? De yo sé, tú no sabes. Y eso es algo que está, híjole, que es de construirlo, eso se dice muy fácil, y yo creo que sí es fácil, ¿no? O sea, dar vuelta a la media, no es tan complicado, pero sí hay que trabajar mucho pedagógicamente para deconstruir esas jerarquías y para decir algo que me encanta en el artículo que escriben las compañeras que hacen su investigación en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que dice algo bellísimo y creo que resuena, pues, ¿no? Que es justo de humanizar a la otredad, ¿no? Porque generalmente plantamos una dicotomía, ¿no? Una visión dicotómica de la vida de o estás conmigo o contra mí, ¿no? El oponente, el adversario, ¿no? Y entonces algo que trabajaron, ustedes van a ver ese artículo, de hecho hacen entrevistas para conocer los niveles de violencia de género al interior de la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, una de las cuestiones que se dan cuenta al trabajar, además de sugerir una serie digamos, de nuevos dispositivos, lo diría así, como construir nuevos dispositivos comunicativos para hablar sobre la violencia, sin no estar en un plano de negatividad, sino sí, yo soy eso y puede ser de otra manera, ¿no? Dar estas posibilidades es con esta visión de rehumanizar al otro, ¿no? O a la otra, pues, ¿no? Esto me parece muy importante. Esto es muy difícil, sobre todo en situaciones de muchísima tensión o de conflictos muy álgidos, o sea, obviamente hay diferentes graduaciones, ¿verdad? De conflicto, no es lo mismo un conflicto más grupal, que un conflicto donde pues puedes perder la vida, ¿no? Para nada, no quiero como decirlo de manera tan simple, pero me hizo mucho pues reflexionar sobre este tema de rehumanizar, ¿no? Ver a la otra persona también en sus mismas contradicciones, en sus mismos antagonismos, en las violencias también que también le atraviesan, ¿no? Perdón, Mayra,
hay otra pregunta que colocaste. Híjole, que está pero bien difícil, porque dices, bueno, si el asunto, y fíjate que me toca mucho a mí, porque yo sí soy de eso, de la disidencia, la indignación, de la no alienación, ¿no? Me toca mucho porque creo que el asunto contestaría con otra pregunta, ¿no? Haciéndole un honor a Freire, contestaría con otra pregunta, ¿no? ¿Cuáles son o sea, ¿a dónde nos lleva esa desobediencia y esa disidencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos horizontes posibles ante esta situación, ¿no? ¿Qué horizontes posibles imaginamos? Entonces, decir aquí que la desobediencia, la disidencia, la indignación, ¿no? No significa violentar. No significa violentar. No significa pararte, digamos, en una esquina del edificio para violentar todo, ¿no? No significa incentivar la violencia, ¿no? Significa restaurar tu humanidad, ¿no? Significa resignificar tu vida. Significa asumirte desde con todas las contradicciones, asumirte como un sujeto, ¿no? En tu tiempo y espacio. Significa, pues decir, tengo derechos a imaginar, tengo derecho a ser, porque a veces uno quiere ser, pero no puede ser, ¿no? Uno quisiera hacer muchas cosas, pero hay muchos márgenes que nos limitan nuestra posibilidad de ser y crear. Pero la cuestión de la disidencia o de la desobediencia, que plantea de hecho el querido Pietro Amelio, ¿no? De la desobediencia civil, significa preguntarnos hacia dónde queremos ir, hacia formas de convivencia, ¿no? De convivencialidad, ¿no? Que no significa necesariamente la aniquilación del otro, pues, ¿no? Entonces, esto es más bien un orden también ontológico, ¿no? O sea, porque hay un principio ontológico que es bien importante, pues, trabajar, y yo lo digo pedagógicamente y parezco como muy repetitiva, pero es que son como oportunidades, ¿no? Los desafíos son oportunidades a ser trabajadas, ¿no? Situaciones a ser trabajadas y puestas al revés, preguntarnos justo lo contrario, preguntarnos, ¿no? Es desde otro ángulo las cosas, ¿no? Y entonces ese principio ontológico básico, digamos que pondríamos en cuestión es que las personas no somos violentas por naturaleza, que es algo que nos plantea pues la perspectiva de cultura de paz. O sea, las personas no somos violentas por naturaleza. De construir eso es muy importante en todos los escenarios, para personas que también trabajan en estos lugares, ¿no? En estos que tienen lugares de responsabilidad y que, claro, y que enfrentan pues diferentes órdenes de verdad, delictivas, o sea, no es nada fácil, y generalmente entra un imaginario de, por ejemplo, de esta delincuencia como lo que se llama como la delincuencia común, la delincuencia de robo, ¿no? Pero pues sabemos que hay esas otras delincuencias que nos muestra este artículo de trata y de migrantes, que son mucho más perversas, pues, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya dejaría la voz. Gracias. Gracias, Zulma. Adrián, vas. Muchas gracias, Mayra. Híjole, pues de inicio solo me siento muy inspirado y muy emocionado de escucharlas, ¿no? Como decía la doctora Zulma hace rato, ¿no? Hay como resonancia y eso, pues yo lo siento en el cuerpo, ¿no? Es como esta emoción, ¿no? Y después conecté con un gran dolor al escuchar justo como estas historias de
en torno a las desapariciones y recordaba un poco como como este contexto que me lleva justo como a responder la pregunta, ¿no? Cuando yo regreso, cuando yo regreso de Honduras de trabajar con pandillas, me acuerdo que antes de regresar, antes de tomar el avión, lloré 2 horas en el hotel. O sea, han sido creo que de las 2 horas más tristes de mi vida, ¿no? Eh, y era un llanto acompañado de sentir el dolor de todo un grupo de personas que enfrentaban realidades sumamente complicadas, sumamente dolorosas, y solo el dolor era como demasiado, ¿no? Y llegar aquí a México y de pronto notar un poco lo que decía la doctora Zulma, ¿no? Como solo parece que no pasa nada, ¿no? Parecería que la gran mayoría de las personas estamos ciegas ante el dolor de los demás, ¿no? Eh, eh, Diferentes tipos y diferentes formas de expresión de este dolor, pero parecería que no existe, ¿no? Y entonces yo me hace como muchas preguntas respecto a esto, ¿no? Respecto a eh, cómo hacer visible esto, ¿no? Y una de las preguntas que me hacía también era desde dónde empezar, ¿no? Me daba muchas explicaciones respecto a por qué somos tan ciegos respecto al dolor de otros, ¿no? Y al mismo tiempo decía, ¿por dónde empezamos? Porque la situación es sumamente compleja, ¿no? Es sumamente multifactorial, es sumamente profunda. Y entonces, desde ahí fue como poder empezar a plantear, ¿no? Y un poco respondiendo a la pregunta de cuál es la propuesta, ¿no? Desde ahí fue como comenzar a plantear como lo que iba a dar nacimiento a la semilla, ¿no? En la semilla cuando se conceptualizó y que encontramos ya como el rumbo, el hilo hacia donde íbamos caminando, fue como decir, hay un montón de cosas por hacer y ese montón de cosas por hacer solo es imposible hacerlos solos y solas, ¿no? Es imposible como tener solamente como una línea o un eje, ¿no? Y entonces, una de las cosas pues, que elegimos fue justamente como esta parte de necesitamos volvernos replicadores de, 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 de esta voz respecto a las culturas de paz, ¿no? Volvernos replicadores, porque yo me acuerdo que platicaba acerca de esta forma alterna, ¿no? De abordar conflictos, esta forma alterna, de esta perspectiva alterna de ver el mundo, las relaciones. Y había muchas personas que resonaban. Y había muchas personas que resonaban que podían hacer cosas, directoras de escuelas, personas que trabajaban en gobierno, cuidadores de niños y de niñas. Entonces, una de las cosas que planteamos fue cómo le hacemos para entonces que las personas que están justamente en el día a día, ¿no? Personas que no están tan interesadas por la cuestión académica, quizá en cultura de paz, puedan llevar la cultura de paz a sus espacios cotidianos, ¿no? Y entonces de ahí surgió una propuesta que es justamente el Diplomado en Cultura de Paz y Negociación, que tiene como intención, ¿no? Como generar estos liderazgos de paz, personas que son capaces de sostener culturas de paz en su vida personal y en su vida profesional. Y a partir de ahí generar también modelos estructurales que puedan servir como ejemplo en escuelas, en empresas, en áreas y en departamentos de instituciones, y que puedan servir como ejemplos y como modelos a replicar de tal manera que la cultura de paz pueda ir directamente ahí donde se gesta la cultura, ¿no? En el día a día. O sea, es decir, llevar estos espacios a lo cotidiano, al papá, a la mamá, al tío, al empresario, al docente frente a grupo, al director, al supervisor, ¿no? Y entonces desde ahí, una de las cosas que planteamos es, a partir de formar estos liderazgos de paz y de ayudar a las instituciones a generar y a fortalecer comunidades,
A partir de esto es que la cultura de paz pueda replicarse a través, o sea, es decir, que la semilla pudiera ser un replicador a través de las personas que pasan por sus procesos y sus experiencias formativas y de aprendizaje, ¿no? Entonces, de esa manera, como la intención de la semilla, ¿no? Va justamente hacia allá, ¿no? Es poder llevar la cultura, la escultura y la construcción de paz o de paces a lo cotidiano, ¿no? Y ha sido todo un reto, porque como decía la doctora Marilena, hemos tenido también nosotros la gran fortuna de contar con personas, y creo que es como una cosa como coincidente, ¿no? Como de pronto en esto a mí algo que me encanta solo es, no hay competencia. Y eso está padrísimo, ¿no? O sea, es como, yo me acuerdo que cuando decidimos ser empresa social, pues al tener un tinte de empresa, ¿no? Había personas que nos preguntaban, nos decían, oye, pero ¿y quién es tu competencia? Y yo les decía, es que no tenemos competencia, ¿no? O sea, pero no hay personas que hagan lo que ustedes hacen, y yo, sí hay, y somos bien amigos. ¿No? Institucionalmente e individualmente somos súper compas, ¿no? Y entonces solo no podían creerlo, ¿no? Entonces, bueno, la idea fue justamente eso, ¿no? Poder crear una institución que pudiera de alguna manera generar esta profesionalización de la cultura de paz hacia lo cotidiano. Y retomando un poco, hemos tenido la fortuna de generar unas redes increíbles con personas que saben un montón, que tienen un montón de experiencia, ¿no? Que nos han ayudado a tener una guía mucho más clara respecto a lo que queremos, respecto hacia dónde queremos caminar, ¿no? Entonces, y poco a poco se ha ido formando una comunidad bien bonita, ¿no? Ahorita estamos justamente en la transición de poder generar una red a partir de todas las personas que han pasado por la semilla, ¿no? Es decir, conocemos a personas bien, ¿no? Como así en lenguaje coloquial, bien chidas, ¿no? Entonces, solo de pronto es como poder decir, pues está padre que se conozcan entre ellas y poder tejer una red entre las personas que resonamos, ¿no? Porque en la generación 1 del diplomado, pues están estas personas, y en la generación 3 están estas personas, ¿no? Y en el programa de herramientas están estas personas y tal. Entonces, de pronto estamos en esa tarea de generar estos vínculos, de generar esta red, ¿no? Y nuestra intención es poco a poco que la semilla se convierta pues en una plataforma, ¿no? En una plataforma de paz, ¿no? Muchas gracias, Adrián. Pues como dice el dicho, ¿no? Como dicen las compas, caminando nos encontramos. Y esto ha sido como muy, muy afortunado. Yo lo que me he encontrado también es que hay mucha gente que hace muchas cosas que es construcción de paz, pero que no lo sabe, no le pone el nombre, ¿no? Porque una de las cualidades principales que tiene que ver con esto es la no violencia. Una de las características centrales es que todo puede ser construcción de paz si tienes muy claro los principios de ella. Y una, me parece, que es la construcción de paz, el respeto a la dignidad y los derechos humanos de las personas, ¿no? Entre otras. Pero digamos que esta característica planta al sujeto, planta a la persona, planta a la institución, ¿no? Frente al otro con respeto y dignidad. Esa es la primera, creo que, gran tarea que tenemos, estemos en la trinchera en la que estemos. Tenemos que devolverle la dignidad al otro, a la otra, en la diferencia. Esto creo que para mí es como un principio fundamental de transformación. Y desde la no violencia, creo que nos descarga de esta... es que se invierte mucha energía con la violencia y mucho dinero. Una de las cuestiones que yo he reflexionado y que me he de dar a la tarea algún día que tenga yo más tiempo, es que si invirtiéramos la misma cantidad que se invierte a la violencia,
a las guerras, a la producción de armamento, lo invirtiéramos en la construcción de paz y dejáramos de estar chillando porque no tenemos presupuesto para nada, ¿no? Ese día van a cambiar las cosas y para eso necesitamos esta construcción de ciudadanía, esta exigencia de la sociedad que nos exija a las autoridades, cumple con el respeto a los derechos humanos, cumple con el respeto a la soberanía de los territorios, ¿sí? Cumple a los derechos de los pueblos indígenas, ¿cierto? Entonces, esto es lo que va planteando los temas que se ponen en la mesa de la agenda pública, de la agenda de lo político, y no lo de los partidos, hablo de lo político. Entonces, creo que estamos en pañales, pero estamos poniendo justamente estas simientes, para mí ha sido tan aleccionador y tan enriquecedor colaborar, por ejemplo, con la Secretaría de Seguridad Pública. Yo cuando entré como funcionaria acá, quienes me conocen, yo vengo de la Universidad Veracruzana, soy profesora, activista y demás, yo dije, no hombre, con los de Seguridad Pública, o sea, van a ser mi dolor de cabeza. Y gran sorpresa, ¿no? Gran sorpresa porque me he encontrado con gente súper valiosa, con mucha sensibilidad, con el propio secretario de Seguridad Pública, le planteas las cosas y te dice, ok, perfecto, muy bien, entonces hagamos esto. Es decir, hay una apertura que hay que aprovechar, que hay que agarrarla y que cierto, nos agarró la pandemia, cierto, el Estado de Veracruz nos lo entregaron desfondado financieramente, con altos niveles de corrupción, dependencias realmente desoladas, porque de verdad se llevaron hasta los focos, ¿no? Y no es porque le estemos echando yo la culpa a alguien más, pero construir instituciones que fueron desfondadas de esta forma, desmanteladas como salud, por ejemplo, ¿no? Y luego nos cae la pandemia. Híjole, yo ahorita estoy acá en la Sierra Songolica y veo el esfuerzo que están haciendo estas dependencias de salud, esta entrega que tienen las compañeras que caminan, que van hasta las comunidades más recónditas, a atender a la gente, a llevar información, a trasladar personas y bueno, todo el tema obviamente, la prioridad que hay ahorita con el tema de la vacunación, ¿no? Pero tú ves ahí esa desigualdad y esta intencionalidad también, ¿no? Entonces digo, hay que aprovechar eso, y por eso estamos acá, ¿no? Por eso estamos acá. Voy a dar lectura, ya vamos a ir cerrando a lo mejor con las preguntas de nuestro público. El compañero Arturo Márquez, hola Arturo, qué gusto, nos pregunta a las panelistas y el panelista si han utilizado las metodologías de Otto Scharmann. El colectivo Motus comenta, dentro de los procesos de construcción de la paz en territorios donde la violencia estructural se encuentra presente en la reducción de oportunidades para identidades no acreditadas, ¿creen ustedes que los procesos de acceso a ciencia, tecnología y arte podrían reducir estas desigualdades? Aquí el tema del arte, que no lo hemos mencionado en otros lugares, ahí opera también otra dimensión. Y felicitaciones, saludos. Rosaura Rojano Osorio. Un gran reto que tenemos en nuestro país es la continuidad de las políticas públicas, que las buenas prácticas no se pierdan con los cambios de administración. Voy a llorar. Ser solidarios con las acciones que han tenido éxito independientemente del color del gobierno. Enrique Romero Martínez, desde el DIF Chihuahua, Educación se trabajó con la propuesta de paz imperfecta, la cual propone la construcción de espacios de paz por medio de acciones positivas en medios de múltiples conflictos y violencia. Se entiende construcción de paz como un proceso. Es correcto, mi querido Francisco, promovente de la paz imperfecta. Magdalena Hernández, secretaria académica de la universidad. Felicidades a todos los participantes por la presentación. Excelente actividad. Muchas gracias, Malena. Bueno, tienen su última ronda de participaciones, compañeras, compañero, para ir cerrando, y tienen, pues sí, tienen sus 7, 8 minutos, así que arránquense, inviten a la gente a que lea la revista.
Bueno, pues no sé si me corresponde, perdona, tomé la palabra, pero pues yo celebro muchísimo el que hayamos tenido este espacio, primero por el gran aprendizaje y la generosidad con la que han brindado nuestras ponentes y ustedes, Mayra, el equipo de trabajo, que la verdad que para nosotros siempre ha sido un gozo el encontrarnos con una propuesta tan acertada y tan necesaria desde nuestro punto de vista. Y yo celebro muchísimo el que se haya hecho este intercambio con un documento, con varios documentos como son las revistas, que vierten propuestas, que generan reflexión, que permiten el análisis, porque definitivamente, y mencionabas, estamos en pañales, pero qué bueno que ya hay pañales, ¿no? Qué bueno que ya hay algo que por lo menos se empieza a contener. Y a mí me parece que estos pasos que se están dando en positivo son precisamente esas modificaciones que ha hecho esta cultura. Esta cultura se observa en este tipo de intercambios y empiezas a ver que efectivamente está teniendo otro tipo de perspectiva la situación social que hemos vivido. Y eso creo que es de celebrarse, porque cada paso, como bien mencionaba Enrique, la construcción de la cultura de paz es un proceso. Cada paso es importante porque si no se da, no se puede avanzar, ¿no? Entonces, eso creo que nos tenemos que quedar en lo positivo en ese sentido, en decir, sí, efectivamente nos hace falta mucho, tenemos todavía un esquema que no nos ha permitido avanzar a los pasos que a nosotros nos encantaría avanzar, pero creo que en este sentido ustedes están haciendo lo adecuado, están haciendo lo pertinente y yo les agradezco mucho que nos hayan invitado a presentar una revista que es tan necesaria. Y por otra parte, bueno, por ahí comentaba el compañero Arturo Márquez sobre Otto Scharmer, que es, no sé si se refiere creo que una persona que ha escrito mucho sobre el liderazgo en el presente y no particularmente nosotros no lo hemos utilizado como metodología, pero sí hemos utilizado bueno, nosotros nos ha interesado mucho el entender esta comunicación en el presente, desde la escucha activa, desde la construcción de una comunicación asertiva. Entonces, no necesariamente lo hemos utilizado a él, pero metodologías que sí nos hablen sobre esta noción de la presencialidad, sí nos ha interesado mucho. Y bueno, pues yo celebro que también en el público haya este interés de seguir dialogando sobre este tipo de temas. Muchas gracias nuevamente y pues muchas felicidades a quienes comparten y componen este esfuerzo. Muchísimas gracias, María Eloísa. Estoy segura que nos seguiremos encontrando y estaremos en estas y en otras redes, ¿no? Celebro mucho esto que comentas, Adrián, ¿no? De construir una red. Yo he hablado con algunas otras personas de generar un encuentro, foros, sobre temáticas como muy específicas, ¿no? Así como sacamos la revista, generar foros que involucren también no solamente esta discusión, digamos, entre expertas o expertos, sino también con grupos. A mí me parece que ahí es donde tendríamos que ir como a la par, ¿no? En esta doble pista de seguir reflexionando, seguir tratando de generar, que es el esfuerzo que hacemos desde la Dirección de Cultura de Paz, es generar modelos que permitan trabajar con la gente, ¿no? Que a las instituciones les permita llegar, que a los profesores, a los padres de familia, al profesorado, les permita tener herramientas para contender, porque no les va a tocar a ellos resolver. Son el puente para contener y para poder canalizar también, ¿no? La atención a las víctimas, por ejemplo, de violencia, ¿no? Entonces, es cómo generamos estos modelos, cómo generamos y cómo nos acercamos, cómo bajamos al territorio. Para mí es así como que el reto central, ¿no? Si logramos hacerlo esto en algunos lugares y sembramos esta semilla, ¿no? Localmente, ¿no? Que la gente lo haga suyo. ¿Por qué? Porque es ahí donde entonces la transformación puede ser posible, me parece, ¿no? Entre muchas otras cosas. Muchísimas gracias, María Eloísa, te felicito
por toda tu gestión, por todo tu trabajo. Esperamos la sistematización de esta experiencia y te deseo todo el éxito en tus siguientes proyectos. Doctora, querida Zulma, adelante. Pues miren, yo celebro mucho que se previde, geste, impulse esta serie de números que tenemos ya de esta revista. Me gusta mucho esta orientación que tiene pues para tener un uso, pues, ¿no? Es una revista que se puede trabajar, que se puede discutir, que se puede disentir, o sea, está ahí, ¿no? Ya está escrita hacia el mundo y es para abordarla, para trabajarla. Yo celebro mucho esta iniciativa porque de eso se trata, pues, ¿no? O sea, se está haciendo toca hacer ese trabajo también de formación, pues para los diferentes ámbitos de gobierno y de no gobierno, pues, ¿no? De universidad, de sociedad civil, de colectivos. Incluso voy a reiterar un comentario que hice hace tiempo, porque la revista de verdad puede tener a llegar incluso a un nivel de calidad, ¿no? Bueno, lo tiene de contenido, entonces podría buscarse eso, ¿no? Como órgano de difusión que tuviera su prestigio, porque todos los contenidos han sido muy buenos. No he trabajado para contestarle a Otto. Bueno, en algún momento sí, el asunto de la cuestión de la asertividad, o como se llama, la comunicación asertiva. Para mí, como he abordado la cuestión del diálogo o la dialogicidad, pues más había nacido desde una perspectiva más, digamos, freudiana, de educación popular. Creo que la construcción del diálogo es un gran desafío y yo pues lo veo como una praxis en realidad, ¿no? O sea, no es solamente sentarse a trabajar, o sea, la construcción del diálogo implica desestabilizar certezas, ¿no? Desestabilizar certezas, movernos, como decimos aquí en México, movernos el tapete para construir alguna otra cosa, ¿no? Entender lo que la otra persona me está queriendo decir y viceversa, pero en este movimiento es esas posibilidades en realidad de construir otras cosas, es decir, de aprender. Y eso, la construcción del diálogo crítico, pues no es un asunto fácil, ¿no? Implica mucha receptividad, pero también una disposición, ¿no? Una disposición porque, pues, ya se ha dicho aquí, ¿no? Significa también ver a la otra persona también en su dignidad y en su igualdad, ¿no? En esta relación donde somos diferentes, pero somos iguales, ¿no? Porque ¿cómo puedo yo entablar un diálogo crítico y veo a la otra persona como menor, ¿no? Como alguien que no sabe, como alguien ignorante, etcétera, ¿no? Entonces, verdaderamente implica pues un proceso de mucho encuentro también interno, ¿no? No es solo para afuera, es también hacia adentro. Y en ese sentido, pues decir que lo que encontramos en esta revista, las diferentes propuestas, ¿no? Encontramos propuestas muy concretas para trabajarse, como plantea Mayra, ¿no? Bajarse, plantearse en territorio, que adquiera un proceso de apropiación y que pase lo que tenga que pasar, pero que implote ahí algo distinto. Significa pues trabajar en el sentido de procesos de apropiación, ¿no? De procesos de apropiación. Y sí, la cultura de paz es un proceso, y yo diría que también es un asunto de vida. O sea, es un asunto de vida, es un asunto de vida que desde el lugar en el que estemos, ¿no? Desde el lugar en el que estemos, María Consuelo, ¿verdad? Desde lo local, desde lo estatal, lo nacional, la universidad, la organización, el colectivo, la colectiva,
significa también, de verdad, lo digo porque así lo he sentido, un proceso también de reconciliación interna, ¿no? Hay un asunto que se dedique uno a la docencia, a la militancia, tal, implica un asunto de abrazarse, ¿no? De abrazarse a uno misma para poder abrazar otras cosas, ¿no? Es una posibilidad también. Por eso hablaba, pues, que es una perspectiva, es un paradigma y es una forma de vida, es una forma también de vivir. Y cuando ya tocamos eso, cuando ya tocamos esas fibras, pues ya, yo creo que ya no hay un paso distinto. Y es un poco quienes estamos en esto, por eso nos interesa mucho el asunto de la promoción, del trabajar con otras personas, de trabajar los procesos de formación, de quienes forman a su vez o tienen responsabilidades de diferente orden, pero que trabajan con gente, ¿no? Porque al fin de cuentas somos gente con gente, ¿no? Queriendo construir otras maneras de vivir más dignas, más solidarias, que nos puedan humanizar, ¿no? Que nos puedan situar en la vida de otra manera y encontrar que en la vida hay muchos otros sentidos, ¿no? Y poner la energía en eso que plantea Mayra, ¿no? De este lado y no en el negocio de la guerra que sabemos que deja mucho dinero, ¿no? Y que esos son los motivos. Entonces, que sostienen pues el mundo de guerra. Bueno, pues decir también que estoy muy agradecida, que para mí ha sido un placer estar en este espacio, conocer a Eloísa, a Adrián, reencontrarme con compañeras, compañeros, verles, y también reconocer todo el trabajo, porque es importante, ¿no? Todo el trabajo que de articulación que hace la Dirección de Cultura de Paz con CEPREVIRE, con los compañeros de seguridad, ¿no? Pública, con la comisión de búsqueda, lo sé, pero también pues es importante decirlo públicamente que eso son grandes desafíos del día a día y que en eso se están, ¿no? Pues bien, creo que eso es todo. No sé si hay alguna pregunta. Creo que ya no, ¿no? Y bueno, de verdad, vean estos números, van a tener muchas ideas, y sobre todo ahí están, para discutir, ¿no? Para discutir y crecer. Yo decirle, Mayra me dijo, encontré la semilla y te va a encantar, ¿no? Y nunca, yo dije, ya me voy a meter al siguiente módulo, pero yo creo que el próximo año estaré en todo el diplomado, ¿eh? Tendré tiempo para eso, Adrián. Muchas gracias, Zulma. Adrián. Muchas gracias, Mayra. Será un verdadero gusto que coincidamos por allá. Me dará en verdad mucho gusto y será un verdadero placer. Yo de inicio me gustaría, pues solo en esta ya como ronda de despedida, celebrar la revista por muchas cosas, ¿no? Una de ellas creo que es una revista justo muy diversa, ¿no? Es una revista, entonces, una de las cosas que se me venía a la cabeza era, es una revista para quien sabe y para quien no sabe, ¿no? Y creo que eso es muy rico. O sea, es decir, cuando encuentras un texto que logra, o un compilado de textos que logra transmitir un mensaje de una manera tan clara, ¿no? Tan cálida, se antoja leerlo, ¿no? Entonces, desde ahí puede ser una lectura que tú te puedes echar con tu cafecito y se disfruta muchísimo, ¿no? Y que puedes usar incluso para quien enseña este tipo de temas. Puede ser una lectura que puedes utilizar en tus clases, ¿no? Es decir, creo que la versatilidad que tiene la revista es muy amplia, ¿no? No solo en cuanto a temas, sino también
en cuanto a profundidad de los textos, ¿no? Es decir, no por ser textos muy digeribles dejan de ser profundos, ¿no? Y creo que esa es la magia que tiene. Es una revista muy profunda y que al mismo tiempo es muy digerible, ¿no? Entonces, bueno, lo celebro porque finalmente yo soy un convencido de que se necesitan estos espacios, ¿no? Estos espacios de divulgación donde la cultura de paz pueda ser para todos, ¿no? Para todos y para todas, ¿no? Que la cultura de estos espacios donde la cultura de paz pueda convertirse en este amplificador, ¿no? En esta voz amplificada que llegue hacia más lugares. Y creo que la revista es eso, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también celebro la revista porque me parece que hoy más que nunca es necesario tejer redes, ¿no? Hoy más que nunca es necesario, como lo decía al inicio, ¿no? Que la cultura de paz encuentre amigos y encuentre amigas en donde resonar, ¿no? Y en donde replicarse. Y creo que la revista finalmente también es eso, ¿no? También es la construcción de redes, desde la estructura que tiene con varios autores, no solamente varios autores en diferentes textos, sino un mismo texto, una construcción de diferentes autores, ¿no? Entonces, me parece una cosa muy linda que la misma revista sea una invitación a tejer red desde un tejer red mismo de la revista, ¿no? Entonces, también eso lo celebro mucho, ¿no? Y bueno, finalmente, pues también celebro la posibilidad que da la revista de que tejamos redes, ¿no? Ha sido de verdad un gusto conocerlas, ¿no? Doctora Zulma, doctora María Luisa, en verdad un verdadero placer escucharles. Entonces, esta excusa que nos da la revista para reunirnos, para juntarnos, para hablar, ¿no? Para resonar, creo que también es un motivo de gran celebración, ¿no? Y estos motivos de gran celebración me dan muchas ganas que las personas que están viendo puedan celebrar con nosotros al leer la revista, ¿no? Porque creo que es algo que se genera cuando tú lees la revista, ¿no? Todas estas pues impresiones que se dan, ¿no? Nosotros en La Semilla tampoco hemos utilizado la metodología de Otto. Lo que utilizamos mucho es la comunicación no violenta. Utilizamos mucho la comunicación no violenta por varios motivos. Uno de ellos es porque hemos encontrado que es una metodología que permite el desarrollo de habilidades que son fundamentales para la vinculación con otros desde los principios de cultura de paz, ¿no? Desarrollo de habilidades como la escucha empática, como la traducción de juicios a necesidades, ¿no? La atención en mi mundo interno, la conexión en mi mundo interno, con el mundo interno del otro, maneja perspectivas respecto al uso del poder, ¿no? Respecto a esta perspectiva relacional. Entonces, lo que utilizamos mucho nosotros es la comunicación no violenta y la utilizamos, de hecho, como una base importante para el desarrollo de otras habilidades, ¿no? Entonces, bueno, pues finalmente nada más agradecer, Mayra, un placer haber estado aquí y un gran honor. Te agradezco muchísimo la invitación. Agradecerle a todo el equipo que ha hecho este encuentro posible, porque en verdad solo me siento muy emocionado y muchas de mis necesidades están muy satisfechas y me siento muy, muy llenito y muy pleno. Entonces, pues agradecer mucho a todas las personas que han contribuido con eso. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias, Zulma. Muchas gracias, María Luisa. Pues ya, hay mucho que podríamos seguir hablando, discutiendo, pero justo hemos llegado puntual a la hora prevista, cosa rarísima. Se han conjugado y quiero decir también que cada creación de cada número de la revista es un volado. Porque nunca sabemos quién nos va a contestar que sí va a escribir, que sí va a ser lector, que sí va a ser del consejo editorial, que, en fin, ¿no? Y quiero sí agradecer mucho al equipo de la Dirección de Cultura de Paz, Derechos Humanos, particularmente a la doctora Karime León, que ha sido así,
la que ha batallado, sí, bravo, Karime, por andar correteando a todo el mundo, a mí y a todo el mundo, a los compañeros y compañeras del CEPREVIDE, Vicky Hernández, muchísimas gracias por toda tu colaboración, a todo el equipo de CEPREVIDE, a mi querido Javier Ricaño, que no nos pudo acompañar, un abrazo muy grande, tiene un familiar pues grave por esto que estábamos ahorita en pandemia. Desde aquí un abrazo muy, muy solidario, querido Javier, gracias por todo tu esfuerzo. Y como todo, esto va sumando y va creciendo y nos va llevando a donde querramos pues ir, ¿no? Y creo que eso es parte, digamos, como del esfuerzo que cada uno estamos haciendo y también de es como un impulso también como mundial, ¿no? Donde se ponen en las agendas, ¿no? Por la presión de la sociedad misma, que debemos de seguir avanzando hacia esto. Así como todo el movimiento ecológico por la sustentabilidad, porque pues también si no hay planeta, a ver qué hacemos, ¿no? A ver qué hacen con su mucho dinero para las armas, ¿no? Nos estamos acabando el planeta. También, y desde la cultura de la paz también tiene esta conexión con estas otras posiciones, porque es una posición política también, ante la vida, ¿no? Ante el planeta, ante los seres humanos y ante los seres vivientes de este planeta. No es solamente un asunto de vamos a ser amiguis, ¿no? Es una posición política que quiere transformar el mundo para que podamos sobrevivir como especie de manera digna y cuidando la naturaleza que finalmente pues es nuestra madre, ¿no? Dicho esto, damos por concluida esta presentación, esta excelente velada. La verdad, yo lo disfruté muchísimo. Espero que ustedes también, queridas compañeras que nos acompañan aquí en el Zoom, compañero Servín, Mercy, Angélica, Malena. Ahí tenemos una conversación pendiente, Malena, sobre estos temas para seguir trabajando esto en la universidad. María Consuelo, muchísimas gracias. En fin, a todos los demás compañeros y compañeras, la subsecretaria Saraí, muchísimas gracias por tu asistencia. Pues ya, nos despedimos. Buenas noches. Y Adriana, María Luisa y Zulma, no se me vayan porque quiero comentarles algo. Bueno, les vamos a hacer llegar sus constancias de participación por aquello de los puntitis, ¿verdad? Y de ir haciendo los currículums. Ahí están, se los pasamos aquí de manera virtual, se los haremos llegar. Adrián, doctora María Luisa y Zulma Amador Rodríguez. Ahí está, se los haremos llegar. Pues listo, muchísimas gracias equipo, un abrazo. Gracias Mayra, equipo, a todas, a todes, como ya me corrige mi hija, a todes. Adiós.